La verdad es que acostumbrados a una reacción casi alérgica de nuestra parte cada vez que tenemos que responder a una propuesta del Grupo Parlamentario Vox, pues esta nos sorprende porque no provoca esa reacción, quiere decir que, digamos, recoge un cierto sentido común de los tiempos. Y bueno, efectivamente, pocos en esta sala podrían dudar de que la profesión militar comprende ciertos riesgos de las que todas y todos somos muy conscientes, ¿no? Es más, nosotras y nosotros lo que creemos es que precisamente la reforma que tiene que haber en la carrera militar tiene que ver sobre todo con aclarar, digamos, los complementos y los distintos episodios que deben tener en cuenta todas estas circunstancias, no solo las cuestiones de riesgo, que también. Una pregunta. ¿Ser militar es una profesión de riesgo? De mi experiencia de 45 años en las Fuerzas Armadas, nunca me había planteado esta cuestión. Quizá la razón se encuentre en que para los militares el riesgo es algo que va implícito en la profesión y que se asume con naturalidad. ¿Pero qué es una profesión de riesgo? En España, según la Seguridad Social, las profesiones catalogadas como de riesgo son aquellas cuya naturaleza sea especialmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. Desconozco las razones por las cuales a los profesionales de las Fuerzas Armadas no les ha sido reconocida esta consideración hasta la fecha, pero sí, es una profesión de riesgo que merece el reconocimiento como tal y más en esta sociedad en la que los derechos del individuo están por encima de cualquier otra consideración. Cuando consultamos qué profesiones son consideradas profesiones de riesgo en España, nos encontramos que según la Seguridad Social también son los mineros, personal de vuelo de trabajos aéreos, trabajadores ferroviarios, artistas, cantantes, bailarines y trapecistas, profesionales taurinos, bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos y policías locales. Entendemos que aquí se encuentran incluidas la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra. A simple vista, sin ánimo de restar mérito a ninguna de estas profesiones, llama la atención que no estén incluidas como profesiones de riesgo la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Para las dos primeras constituye una reivindicación histórica que se ha vuelto a poner de manifiesto después del brutal asesinato de los dos guardias civiles en Barbate, en febrero del año pasado. Y respecto a las Fuerzas Armadas me voy a referir a continuación. Partimos de la base de que el acto de la jura de bandera, todos los militares responden, sí, lo hacemos. Cuando el jefe de la unidad les pregunta mediante la fórmula, españoles, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, con lealtad al rey y si preciso fuera entregar vuestra vida en defensa de España? Y todos responden, sí, lo hacemos. ¿Pero qué beneficio reporta el que la profesión de militar sea reconocida de riesgo? Quizá por aquí encontremos las razones por las que hasta la fecha no se haya considerado este reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas. Entre los beneficios se encuentra el de la jubilación anticipada, por poner un ejemplo, sin los recortes ni penalizaciones en la cuantía que perciben los que se jubilan de manera anticipada ordinariamente. En España, las profesiones reconocidas como de riesgo tienen derecho a jubilación anticipada con el 100% de la prestación. Así, para cada profesional, la Seguridad Social reconoce distintas variables para adelantar su edad de jubilación. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asegura que sobra el Ministerio de Defensa. Así lo ha asegurado en una entrevista publicada hoy por el periódico El Mundo. Sánchez afirma que se debería dedicar más presupuesto a luchar contra la pobreza y la violencia de género. Siendo así, no resultaría nada complicado aplicar las mismas variables en las Fuerzas Armadas después de establecer un catálogo con los puestos, unidades y misiones que se consideren de riesgo y la reducción del tiempo para obtener la jubilación anticipada en función del tiempo permanecidos en dichos destinos, pues estamos de acuerdo en que dentro de las Fuerzas Armadas no todos los destinos son de riesgo. La lista de puestos sería muy extensa. Valga como ejemplo los paracaidistas, los submarinistas, los pilotos y tripulaciones de aeronaves, las tripulaciones de vehículos acorazados y mecanizados, los desactivadores de explosivos, el personal destacado en operaciones en el exterior. Estos son solo algunos ejemplos que en países de nuestro entorno son considerados como profesiones de riesgo. Fundamentan nuestra proposición las reglas de comportamiento del militar establecidas en la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, en donde se expresan los principios y valores esenciales que sustentan la filosofía moral de los mismos. La regla primera y principal, base de la moral militar, y en la que se apoyan el resto de reglas éticas y morales que condicionan la vida de los miembros de las Fuerzas Armadas, consiste en la disposición permanente para defender a España incluso con la entrega de la propia vida.
En tan insigne tarea arrastran con frecuencia graves dificultades y peligros, hasta el punto de que este es el gremio de servidores públicos con mayor siniestralidad laboral. Concretamente, desde el año 2011, 197 militares han muerto en acto de servicio y 2.312 han sido heridos. A ello hay que sumar las difíciles condiciones en que desempeñan su actividad, en el marco de una constante disciplina y obediencia, teniendo una disponibilidad permanente para el servicio. Se les exige, además, estar preparados para afrontar con valor, abnegación y espíritu de servicio situaciones de combate en escenarios de crisis, conflicto o guerra, así como preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en supuestos de grave riesgo, catástrofe o calamidades públicas. Me hablarán ustedes de la UME, pero piensen que la UME es una unidad especializada para estos cometidos, pero es también la canalizadora de todos los esfuerzos del resto de las unidades de los ejércitos de tierra, mar y aire en caso necesario. Todo ello hace recaer sobre todos los componentes de la institución la exigencia de su adhesión a un orden de valores morales compartidos, el cual reviste a los militares de una suerte de uniformidad psíquica, considerada indispensable para mantener la unidad y cohesión interna y asegurar de esta forma la eficacia en el cumplimiento de la misión. Esta PNL pretende obtener el voto favorable a un asunto de justicia y sentido común, como es el de declarar el servicio en las Fuerzas Armadas, como profesión de riesgo. Resultaría difícil de entender que no fuese así, señorías. He terminado. Gracias. Muchas gracias, señora Sarta. A esta PNL.